Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en el blog Amanecer. Como lo hacemos ya en varias ocasiones, pues nos encontramos en este proyecto que hemos titulado Microdiálogos en Amistad, explorando la amistad como potencia espiritual y política, ¿no? Y justamente el día de hoy, pues tenemos a un invitado en lo personal que para mí es bastante especial. He compartido mucho contigo, Pietro, y me has enseñado bastante sobre este tema y otros tantos. Entonces, pues solamente recordarles a quienes nos están escuchando que este proyecto o esta sesión forma parte de este proyecto más amplio, que ya llevamos algunas sesiones. Les invitamos a que conozcan en ese sentido nuestro canal de YouTube, donde ahí tienen como los otros videos. También está el Facebook, donde ahorita estamos en vivo. Y pues consta justamente de tres momentos, ¿no? Uno que conoceríamos en este caso a Pietro, en un segundo momento hablaríamos de nuestra amistad concreta, porque creo que esto de construir conocimiento y caminar desde la amistad, pues no es tanto en abstracto, sino hablar de amistades reales, de carne y hueso y cómo se han ido tejiendo. Y finalmente, con esa, digamos, pretensión o inspiración de crear algo desde la amistad, pues platicaremos sobre algunos temas, ¿no? Que no los organizamos de antemano ni nada, aquí es mucho como a capela, que además es una de las cosas que me has enseñado, Pietro, esto de pensar en voz alta. Entonces, Eh, pues bueno, te pasaría el micrófono para que tú te presentes ahora sí en tus términos, como tú gustes. Te escuchamos. bueno, algo breve, pero pues digamos que soy una persona que ha nacido varias veces en la vida. Eso es algo en lo que creo profundamente. Uno vive varias vidas dentro de una misma vida. Incluso las personas muchas veces de una vida, aunque son queridísimas, no pasan a la otra vida, pero no quiere decir que se rompa algo, ¿no? Son ni siquiera le llamaría ciclos, pero sí son procesos. Y pues yo nací primero en Uruguay, ahí viví 20 años en Montevideo. Tuve una infancia y una adolescencia y juventud tremendamente libre, feliz, a pesar de la parte final con la dictadura militar, pero había muchas cosas que nuestra cotidianidad no era afectada por eso, aunque a nivel país y drama social fue algo brutal y espantoso, pero en ese momento no nos dábamos cuenta. Y ahí, y es algo después quizás para compartir, la amistad fue lo que marcó mi vida. Es un gran valor que tengo desde la infancia y la juventud. La marca de la amistad, la solidaridad, lo que en América del Sur llamamos el barrio. Yo soy un producto total del barrio, de la vida de barrio, de un barrio llamado Punta Carretas, en Montevideo, cuando era un barrio muy mezclado socialmente. Ahora creo que se ha hecho más elitista, pero en nuestra época era una mezcla de todo, y eso fue lo que a mí me dio un valor fundamental para toda la vida. Por eso cuando me convocaste con este tema, que creo que es la primera vez en mi vida que alguien me convoca a hablar de eso, me dejó un poco movido, me pareció más profundo de lo que parecía así como un simple título, ¿no? De microdiálogos. Dije, no, aquí hay fondo. Y en lo personal también, mi padre murió a los 6 años míos. Entonces, la amistad del barrio sustituyó a mi padre para mí, a mi familia. Mis amigas y amigos de esos primeros 20 años fueron mi familia y sustituyeron a esa ausencia incluso de padre, ¿no? Por eso soy un devoto del tema de la amistad como amor, que es el origen latín de la palabra, ¿no? Y bueno, después, digamos, viví un tiempo en Italia y llevo 38 años en México. En Italia estudié informática, pero en México historia en la UNAM y también posgrado en identidad y cultura, en la Universidad de Morelos. Y amo profundamente la historia, cambió mi vida. Creo que es la herramienta básica para poder pensar, saber historia como procesos sociales, no como datos, venganzas, muertes y batallas, sino como procesos sobre todo de masas
de grupos, de comunidades. Esa lectura diferente del orden social me cambió la vida y la aplico las 24 horas, aunque no me haya dedicado directamente, necesariamente, a investigaciones históricas, pero en todo lo que hago aplico la clave de la historia, desde dar clases hasta escribir o dar talleres y cursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay gente, ahora estoy en la UNAM, pero he estado en muchas cosas, entre ellas algo que también cambió mi vida y la de muchos, la educación autónoma zapatista, en las zonas de Ocosingo, sobre todo en la comunidad de Moisés Gandhi y La Garrucha, cambió la vida. Fui educado y cambiado mentalmente por las bases de apoyo, no por la dirigencia, sino por las bases, por los pueblos indígenas en rebelión, en revolución. Y también fui cambiado por la cultura de la no violencia y por Gandhi. Eh, Muy joven la lectura de su autobiografía, que es un libro que aconsejo a todo mundo, mis experiencias con la verdad, y también la autobiografía de Mandela, El largo camino de la libertad. Son dos grandes libros de dos gentes muy honestas, que no tienen miedo de exponerse y de pensar en voz alta, y que en lo personal me llevaron a profundizar desde la fe cristiana el camino de la no violencia y el ecumenismo, ¿no? Entonces eso cambió mi vida junto con el tema de la educación autónoma. Y el tercer tema es la experiencia comunitaria con gente de distintas tradiciones para tratar de vivir juntos. Es un proyecto que empezamos desde que yo tenía como 30 años en SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, y las niñas y niños en riesgo de calle. Nos tocó crear, hasta día de hoy existe, hace casi 30 años, un proyecto y una escuela de artes y oficios, se llama Caminando Unidos, Cuernavaca, con decenas y decenas de niñas y niños en riesgo y en situación de calle que nos humanizaron profundamente, ¿no? Y ahí con ellos aprendí la raíz de la fe cristiana. El tema de la espiritualidad me lo cambiaron la gente más pobre, ¿no? Y también otra parte, porque mucha gente me asocia con el activismo social. He estado en muchas broncas, conflictos, acciones directas, es mi pasión. Tengo un poco esa línea que me gusta, la estrategia, la reflexión de la acción directa y meter el cuerpo, no nada más estar teorizando. Y la academia en la universidad, sobre todo estos últimos 10 años en la UNAM, en filosofía y letras, hemos ido formándonos con gente joven. Tenemos un proyecto de cultura de paz y no violencia de toda la UNAM, y también una colectiva de paz y no violencia de gente joven y no tan joven, ya más formada, ¿no? Entonces, así ha ido. A lo mejor me extendí mucho, la verdad. No tenía ni pensado hablar así, pero eso es un poco como líneas de la vida donde pues mi vida está íntimamente ligada a mi esposa, a quien conocí en Italia, en la Universidad de Siena, ella estudiando trabajo social y ciencias políticas, y luego sociología en la UNAM, y yo desde mi ángulo de informática ya estoy aquí, y hemos caminado en todo este proceso profundamente unidos y juntos, ¿no? Muchísimas gracias, Pietro. No, yo creo que nos regalaste más allá de una semblanza, sino justamente la posibilidad de conocer mucho de tu corazonar, ¿no? Como también han rescatado ya estos compañeros y compañeras. Pues pone sobre la mesa un montón de temas que sin duda podríamos seguir platicando, pero pues ahora como que pasaríamos a la segunda etapa de nuestra conversación, que es justamente la de hablar de una amistad concreta, en este caso pues la que caminamos un poco tú y yo, y en ese sentido pues voy a iniciar un poco yo porque creo que eh, tuve ese encuentro contigo cuando tú todavía pues no nos habían presentado formalmente. Fue en una ocasión que tú llegaste a venir acá a Guadalajara, al ITESO, a dar una conferencia. No recuerdo exactamente qué año fue, pero
justamente fue, digamos, a partir de esa experiencia que yo me quedé bastante prendado, ¿no? Bastante emocionado de lo que te escuché. Y desde entonces, pues siempre te tuve ahí en la mira, ¿no? Las cosas que escribías, las buscaba. Y un buen día, estando yo ya en Ciudad de México estudiando la maestría, me invitaron a participar me invitaron a que asistiera, ¿no? A unas conferencias en el INDOSOC, allá en Ciudad de México. Y cuando vi como la lista de ponentes, yo me acuerdo que en ese entonces todavía me daba bastante pereza moverme en la Ciudad de México por las distancias y todo eso. Y dije, a ver quién va a hablar para ver si me echo la vuelta. Y cuando vi que estabas tú, dije, no, pues sí, sí quiero ir. Llegué y me acuerdo que me acerqué a ti, estábamos haciendo fila por unas galletitas y un café y empezamos a hablar, ¿no? Era un momento para mí, además, como importante, porque yo justamente acababa de salir de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, y como que no encontraba cierto espacio, ¿no? Donde sentir que podía trabajar algunas inquietudes. Algunos amigos me habían hablado del arca, ¿no? Y fue como cuando empecé a platicar contigo, me hablaste más de Lanza, incluso me diste algún texto del propio Lanza escaneado que tú tenías, me presentaste a Guillem, quien finalmente me llevaría con la gente del Arca y que hoy en día pues sigo caminando con ese grupo, ¿no? Y entonces en ese sentido creo que la amistad ha sido muy bella, ya a partir de eso pues hemos hecho otras cosas con la colectiva de Cultura de Paz y No Violencia, ¿no? Ahí en la UNAM, algunos encuentros, inclusive algunas compañeras y compañeros llegaron a ir a Unitierra cuando yo andaba allá, entonces como que ha sido un tejernos muy bello y siempre pues como que ha sido para mí un referente de mucha amistad y de mucho cariño. Pero bueno, no sé si quieras tú agregar algo, ¿verdad? Tú, desde tu perspectiva. Agregaría de las experiencias compartidas la del ITESO, que para nosotros fue importante, ese contacto con profesores, profesoras, estudiantes, porque el ITESO y esa corriente jesuita son de vanguardia en el país desde hace décadas en temas de justicia social, de compromiso con los más pobres, una teología más liberadora y también construcción de paz ahora, ¿no? Entonces, ese encuentro, intercambio, no recuerdo el año, 3, 4, 5 años atrás, fue una excelente cosa que tú construiste realmente. Tú tocaste un par de identidades que no dije bien en los que me cambiaron la vida. Una fue que la charla en la que me oíste en el ITESO, que debe haber sido tipo 2012, yo creo, o 11, yo creo que más 12, tiene que ver con los familiares de víctimas desaparecidas y asesinadas en nuestro país desde la muy mal e hipócritamente llamada guerra al narco por Calderón desde el 2006. Eh, los familiares, padres, madres, hermanos, primos, familiares, amigos, amigas, cambiaron mi vida totalmente desde el año 2011. Yo ya desde el 2010 había tenido experiencias en el norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua, de trabajo en situaciones de mucha violencia, construir acciones de no violencia, pero a partir del asesinato de Juan Francisco, el hijo de Javier Sicilia, en marzo 27 del 2011, nuestra vida cambió profundamente porque nos enganchamos en el movimiento por la paz con justicia y dignidad y compartimos la intimidad y la lucha. Y a raíz de eso fue que nos conocimos. Y la otra cosa del hecho de habernos conocido que pongo ahora y que me ha marcado en la vida es esta, que tener permanentemente contacto con gente joven, como dirían los budistas, despierta. Esa es una de mis mayores búsquedas y pasiones en la vida, que son las que me ayudan a pensar y puedo colaborar en algo también en el pensamiento de otras y otros, no yo como persona, sino como cultura, porque tú y yo representamos a mucha gente alrededor que no se ve, pero son parte de una cultura.
Y aunque nuestras culturas son muy hermanadas, por ejemplo, en el caso de la tuya y la mía, sin embargo, hay personas y cosas que están en la tuya y no en la mía, y están en la mía y no en la tuya. Entonces, esa riqueza nos ensancha. Entonces, recuerdo perfecto esos momentos que dices del Indosoc y las otras cosas, y la clave que está abajo es así: la sensibilidad para captar gente joven despierta y con ganas de conocer y actuar más y mejor, que son a la vez las que nos ayudan a nosotros a conocer y actuar más y mejor. Esa es una de las cosas que la vida me ha llevado a valorar más y a buscar permanentemente, y hasta el día de hoy estamos en procesos permanentes de construcción de colectivas, de grupos de trabajo, de desafíos y de alimentar a otras, ¿no? Y lo que tocaste del arca, que es algo que dije rápido, pero nosotros desde el año 90, 91, quisimos vivir en comunidad con gente menonita, atea, católica, eh, 10, 12 personas. No teníamos dinero, nos dedicamos a recorrer partes del país cerca del DF para buscar una tierra, trabajar con las manos, tener un huerto y trabajar con grupos de extrema pobreza, por ejemplo, niñas y niños de la calle, parte del día. Y en esa búsqueda había una inspiración en Lanza del Basto, en el gandhismo, en la no violencia, y luego también coincidió con las búsquedas de Javier Sicilia y otros grupos de gente alrededor de Lanza del Basto, de Iván Illich, con quienes compartimos muchas ilusiones y luchas, aunque en caminos diferentes, ¿no? Pero fue algo que nosotros nunca vivimos en comunidad, los que buscábamos hacerlo, pero trabajamos muy profundamente muchos años, muchísimo tiempo con sectores muy pobres que nos cambiaron la vida y nos educaron a ser más humanos y mejores cristianos. Entonces, descubrimos que se puede vivir en comunidad en muchas formas, no solo físicamente. Fue uno de los grandes descubrimientos de nuestra vida en la década de los 90, y a los que uno da gracias, ¿no? Porque así se dio. Y, y bueno, dialoguemos, ¿no? Se Sí, puede hablar mucho de estas cosas. Eh, Como decía el padre Donald Hessler, que fue un gran maestro nuestro, el sacerdote Merinol, muy profundo y que vivió más de 40 años en México e introdujo muy fuerte la idea de no violencia, ¿no? Necesitamos de la comunidad para existir, y yo diría, necesitamos de la comunidad para pensar, porque no se puede pensar solo. Esa idea de Descartes encerrado en una buhardilla en Ámsterdam, que de golpe se le ocurre la duda metódica o el chispazo, es falsa completamente, porque necesitamos de las demás y los demás para pensar bien, o sea, de la comunidad, ¿no? totalmente de acuerdo, Pietro. Muchísimas gracias. Pues esta parte, ¿no? De irnos tejiendo en esta amistad y lo que vamos aquí trabajando en común. Te voy a quitar un poco el sonido para que no rebote. Eh, y te decía, ¿no? Como este tejernos, ¿no? En comunidad, justamente ha sido de las cosas que más me han significado, incluso como tú dices, no tanto en un nivel especulativo, sino también en momentos concretos que hemos compartido y que buscábamos incluso cuestiones que pueden ser que pueden aparecer como muy simples, pero que tienen una trascendencia muy potente, como el acomodo en las aulas, ¿no? Este esfuerzo, pues, a ver, vamos sentándonos en círculo. Me acuerdo una vez que tú dijiste, porque nadie puede pensar viendo la nuca de otra persona, ¿no? Hay que vernos a los ojos y tratar de pensar así, ¿no? De construir conocimiento desde ahí. Rescato mucho esto que también dices del esfuerzo de también darnos cuenta, porque a veces tendemos mucho a romantizar ciertos proyectos comunitarios y por supuesto, ¿no? Creo que tú y yo estamos convencidos de que los procesos comunitarios es el camino, ¿no? Que habría que tomar, pero no hay receta para ello, ni hay un modelo único, sino como esta diversidad, ¿no? De modos comunitarios de irnos tejiendo.
¿no? En este proceso. Y bueno, pues ahora sí que entramos ya de cierta manera ya habíamos entrado como a esta tercera parte de nuestra conversación, que es la que puede continuar un rato más, ya que hablamos de nuestra amistad concreta y nos presentamos y demás, pues comenzar a hablar, ¿no? De temas que nos van interesando. Por ahí decirte que incluso aquí en el blog Amanecer abrimos estos dos espacios en buena medida bebiendo, ¿no? De lo que hemos aprendido juntos y juntas, de microdiálogos en amistad, pero también abrimos otro proyecto que apenas lleva una sesión, pero que vamos ya caminando, que justamente se llama Pensando en Voz Alta con, ¿no? Y que te mandaré por ahí el primer video que fue con Vanessa Pérez Gordillo, a quien mandamos un saludo, autora de La dictadura del coaching, y que justamente no quiere hacer un proyecto de entrevistas, no quiere hacer un proyecto que simplemente ahí ponga a alguien que dicte cátedra, sino que se trata de esto, ¿no? Como tú bien lo has dicho. Entonces, pues ahora sí que continuar nuestra conversación quizás con algún tema. Hace un momento decías que podíamos hablar sobre esto de la amistad y cómo eso se va tejiendo en el pensamiento. Quisiera aprovechar solamente para decirles a quienes nos están escuchando que con todo el gusto del mundo pueden ahí lanzarnos un comentario, alguna pregunta que consideren pertinente que abordemos con todo el gusto. Y bueno, aquí paso un comentario de Gerardo Ardillis, que a quien mandamos saludo, un amigo que ahí tenemos también en común. Dice, hola Elías, Pietro, qué gustazo verlos a los dos. Acá Gerardo, y bueno, nos comenta de la iluminación de Pietro, sí, lo veíamos incluso antes de salir en vivo, pero bueno, son las condiciones que tenemos. Lo bueno es que se escucha muy bien y eso es lo importante. Y bueno, Pietro, pues ahora sí que te pasaré al micrófono si nos quieres platicar algo de esto de la amistad. Yo solo pondría sobre la mesa que últimamente y en buena medida a partir de esta experiencia de los microdiálogos en amistad, empiezo a pensar más en más que en la filosofía, ¿no? Como algo así como en la filiasofía, ¿no? Como en la sabiduría de la amistad, ¿no? En la sabiduría de la amistad, no tanto de una sabiduría, un amor a la sabiduría así sin más, sino justamente una sabiduría de la amistad. Esto es algo que estoy como explorando y orando y masticando mucho. Pero bueno, no sé, te escuchamos, deja quito te Sí, paso otra vez. Ahí estoy te vemos buscando mejor. acomodar un poco más el Sí, micrófono. Sí, un tema sería la amistad en tiempos de pandemia, que ese es un tema quizás al rato, porque por un lado es central y por otro lado ha cambiado. Hay gente que veía cada 15 días, cada semana, con una relación profunda, ni hablar de estudiantes de la UNAM o de las colectivas todas las semanas, y ahora tal vez hace un año que no veo. Y la amistad pasa también por el cuerpo, porque el cuerpo piensa. Entonces, ese tema del cuerpo, la pandemia, la amistad, es todo un tema. Pero hay una cosa antes que tocaste rápido, que es parte de lo que la vida me ha ido enseñando, y qué lindo también ver el mensaje de Gerardo, que es de las partes geniales, ¿no? De ese reencuentro en Guadalajara, en el ITESO, etcétera, que hacen un gran trabajo, ¿eh? Realmente mis respetos en muchos desafíos en una región, en un lugar tremendamente brutal y violento. Recuerdo que cuando fuimos a Guadalajara al ITESO fue la época de el descubrimiento de los trailers con cuerpos forenses no identificados que los hacían dar vuelta por la ciudad porque no tenían dónde dejarlo, ¿no? Una cosa que ni siquiera García Márquez podía imaginar, tal nivel de horror y realismo latinoamericano, macabro, al grado extremo. Pero voy a una cosa que no quiero dejar pasar por alto porque da para mucho. Hay muchas formas, lo estoy pensando ahora, no es que hay muchas formas de tocar el tema de la amistad, igual que el tema de la lucha social o el tema del conocimiento. Y todas son válidas, todas son positivos. En México hay palabras como cuate, cuatacho, carnal,
En otras regiones hay palabras similares, en América Latina, pero yo, no teniendo mucho de ese estilo cuatacho, de eso no, pero yo, el sentido de la amistad para mí tiene que ver también en construir formas de ser más humanas y humanos unas y otros, en la reciprocidad. Ese para mí es también la definición de la paz, un proceso de humanización de larga escala, milenios, de media escala, siglos, y de corta escala, años, décadas, en la que estamos tú y yo ahora compartiendo una coyuntura. Es un tema de corta duración, como diría Brodel, una historia de corta duración. Pero la historia de larga duración es el intento por la humanidad de ser más humana. Se llama el largo proceso de humanización de la especie, y es en el que estamos todas y todos, tú, Gerardo, yo y muchísimos más, porque ayuda también esa perspectiva a no desanimarse todo el tiempo, a ver cosas en la duración histórica más larga y a saber que uno está contribuyendo en la humildad de una coyuntura. Pero en ese sentido del tema de amistad, hay un valor que en lo personal lo considero bastante, no digo sagrado, pero clave, que es el valor del principio de igualación. Si no hay alguna forma de igualación o de co-operación, quiere decir que tú y yo ahora lo que estamos haciendo no es solo una charla de cuates o de amigos, estamos operando tú y yo en una reflexión. Para que esa operación, igual que en la colectiva de la UNAM, que la educación autónoma, que los niños de la calle, que cualquier lucha social, feminismo, las luchas ambientales en Morelos, en otro lado, donde hemos estado también mucho, tiene que haber una operación lógico-matemática entre tú y yo. Porque así son las operaciones, tienen una raíz lógico-matemática. Esa es la filosofía, la lógica matemática en la reflexión. Entonces, tiene que haber principio de igualación. Ahora, eso no quiere decir que tú y yo somos iguales, entre comillas. Ante Dios sí, pero tu identidad social y la mía tienen procesos constituyentes muy diferentes. De mil razones, la clase social de tu familia, tú, el lugar, yo donde nací, viví, migré, etc. Pero podemos operar o cooperar en un principio de igualación, que es lo que tú tratas de hacer y yo trato de hacer. Y traté de hacer desde la cafetería del Indosoc, comiendo en un intervalo un café. Algo funcionó porque nuestra relación siguió. Yo creo que si yo me coloco por encima o en otra forma en ese tipo de igualación, que además no lo creo, pero si tuviera esa tendencia por edad, porque a lo mejor yo daba una charla y tú estabas en el público, un montón de jerarquías absurdas sociales, la relación de amistad en la cooperación, porque esa es la amistad que tenemos nosotros, ¿no? No necesariamente necesitamos vernos, sino que operamos juntos en muchas formas bastantes veces al año, necesita alguna idea de construcción de principio de igualación. Si no, no dura mucho tiempo. El principio de igualación es una idea incluso tomada en parte de Piaget, del doctor Juan Carlos Marín, un gran epistemólogo argentino, y tiene que ver con no construir la sacralización del otro, no reproducir el pensamiento mesiánico, no reproducir, diría Piaget, la idea del adulto mayor que sabe todo y al cual me coloco en obediencia ciega. Aunque el adulto mayor sea Gandhi, sea Illich o sea Marcos, no hay que promover la obediencia ciega a ningún tipo de autoridad, aunque sean autoridades moralmente muy importantes. Es una de las principales bases de pensar en voz alta y de la amistad para mí. No trabajar desde el mesianismo y la idolatría, aunque sean personas de gran fuerza moral. Entonces, el gran secreto, y por eso dices, ¿por qué me voy a sentar en círculo? Porque no es un show para caernos bien y ser chidos. Es el hecho de que para que haya igualación y pensar en voz alta,
por lo menos, y esta palabra es muy importante, una precondición, porque es un error infantil creer que por estar en círculo estamos en un principio de igualación. Podemos estar en círculo y yo soy el que lleva la batuta y el que dice el catecismo. Entonces es una simulación, es una cosa chida, buena onda, pero en realidad hay línea y hay obediencia ciega. Entonces hay que tener mucho cuidado y conocimiento para no confundir la precondición con la condición. Y el pensamiento primero entra por la mirada, por el cuerpo, antes que por la palabra, ¿no? Creo que el hecho este de dar a luz, que es lo primero que ve un bebé cuando sale del vientre de la madre, es el tema de que la mirada es lo primero que determina la comunicación humana. Entonces, ¿cómo vamos a comunicar y a pensar en voz alta si no nos vemos a los ojos? Para empezar. Y bueno, desde ahí, entonces, no es una dinámica de buena onda. Yo no soy buena onda y no me baso en eso para nada, ni me interesa caerle bien. Es un tipo de precondición para igualar en algo nuestra reflexión y poder en ese momento. Wow, Pietro. Escucho, o sea, como esta invitación fuerte. Ahorita lo último que dijiste creo que es bien importante, ¿no? El ir más allá del del buen hondismo, por decirlo de esa manera, no sé cómo llamarle. Este principio de igualación a mí también me lleva a sentir algo que también, no sé tú cómo lo veas, ¿no? Creo que muchas veces, hablando de la amistad, hablando de las luchas, hablando de las resistencias, eh, cuando nos seguimos, porque también hace un momento hablabas, ¿no? De cómo cargamos en el buen sentido, ¿no? Cómo cargamos en el buen sentido con un nosotros muy amplio, ¿no? Que no solamente somos este individuo que está aquí o en cualquier otro foro o en cualquier otro espacio hablando como desde una entidad individual, sino que hay un tejido. En ese sentido, ¿no? También esta cooperación que tú hablabas, ¿no? Que me alumbró mucho también lo que hacemos y lo que hemos estado tejiendo, eh, tiene que ver como una especie de, a mí me da mucha luz, porque también es cierto que en las luchas, sobre todo cuando es una entidad individual quien quiere apelar por justicia, quien quiere que bueno, ¿no? Pero se tiende mucho a un activismo en el sentido quizás un poco desfigurado o desordenado de querer estar en todo, ¿no? Querer estar en todos los frentes, ¿no? Pero cuando hablas de la cooperación, ¿no? En esta espíritu, en este esfuerzo, a mí lo que me hace pensar, algo que he sentido, es que cuando nos pensamos así en colectivo y en cooperación, ¿no? Y cuando efectivamente vamos poniendo el cuerpo y vamos apoyándonos, podemos pensar en realidad que esta amistad también es como estar ahí presente en los distintos frentes a través de nuestros amigos y nuestras amigas, ¿no? Así yo lo he vivido, por decir ejemplos, ¿no? Ahora que yo ya no estoy en Oaxaca, ¿no? Y tener alguna parte de mi corazón allí, ¿no? Por lo vivido, por los rostros concretos, no siento como, digamos, que no estoy haciendo nada en ese frente, sino que al sentirme tejido y en este nosotros, nosotras, con las y los compas de allá, me siento presente allí, aunque físicamente no pueda estar en este momento, y así igual con ustedes y con muchos grupos, ¿no? Con los que me ha tocado tejer, que por X o Y razón no se puede estar siempre allí, pero que estamos de cierta manera, ¿no? Y esto va más allá del apoyo moral, ¿no? O sea, como tú dices, esto tiene un fondo mucho más hondo, que es el de irnos tejiendo en amistad, ¿no? A ver, déjate quito ahí está. Sí, fíjate la última frase, muy bueno como lo apuntas, porque tú en la colectiva de paz de la UNAM siempre estás presente, igual que otras gentes. Guillem, que vive en Bélgica, en Francia, está presente porque eres parte de esta cultura de operar juntas y juntos. Ellos saben lo que haces, tú les mandas, ellos te mandan, y cada vez que hay alguna posibilidad de algún cruce, siempre te van a tomar en cuenta. Incluso hubo o hay, creo que ya hubo
una charla en un curso de Laboratorio de Paz, Comunidad y No Violencia que hicimos en la UNAM, donde a ti te incluyeron en una sesión que no recuerdo si diste o no, en la de espiritualidad, autocuidado, y para mí fue sorpresivo y muy positivo de que surgió de las chicas y ellas, y yo me doy cuenta que hay una operación permanente, y ahora el curso va a haber otros, y va a haber en prepa pública, y te van a volver a llamar. Entonces, la reflexión ayuda mucho la presencia del cuerpo, pero la operación real pueden ser cuerpos de conocimiento, cuerpos a distancia, pero que están incluso espiritual y reflexivamente presentes. ¿Qué es la diferencia de la cooperacha o de la cooperación sin guión, que es cuando estás pidiendo, dame una cooperacha para tomar, para bebidas, para una fiesta, dame algo, pero en el momento en que no estás dando, desapareces? En cambio, la cooperación con guión, nunca desapareces porque hay una operación por encima del territorio y del espacio físico que tiene que ver con la construcción de conocimiento o con la espiritualidad, diría alguien en lo religioso. Y eso perdura. Y eso es muy importante. Y eso se da justamente por el conocimiento o por el espíritu, según la mirada. Ahora, tú dices, justamente, la amistad es un tipo de acción para mí que se da mucho lo de la epistemología de Piaget, que dice que primero es la acción y luego la reflexión. Nosotros vivimos, y esto lo veo todos los días a cada rato, nosotros crecemos y vivimos con la idea que primero pensamos y luego actuamos. Falso, y mucho más en la lucha social. Primero es la acción y luego tiene que venir la toma de conciencia, la reflexión de lo que se hizo antes de la acción que sigue. La amistad, por eso te digo que me cayó el 20 con tu convocatoria, de cosas que sé, pero a veces no conceptualizo bien, de cómo la amistad ha formado parte de mi vida y de mis rupturas, que lo sé de palabra, pero tú me ayudaste a conceptualizar mejor. Y el problema del activismo como activities es que a una acción sigue otra acción sin una toma de conciencia en el medio. Entonces uno a veces cree que está haciendo la revolución, que es el más radical y que porque rompe vidrios o está encapuchado es el último grito de la moda revolucionaria, y a veces sin la toma de conciencia no se da cuenta que lo que hace es reproducir más todavía el sistema capitalista, aunque a nivel idealista de playeras y de fotos parezca que estamos ante las personas más radicales de nuestra historia, aunque la toma de conciencia histórica diga que al revés, en muchos casos funciona a la inversa. Entonces, ese tema es muy importante porque genera un tipo de activismo que a la larga desanima, como dicen los gringos, burnout, te quema, te agota y después de unos años el orden social te chupa con todas sus presiones laborales, familiares y placenteras, ¿no? Sí, ¿no? Estas, las sirenas de la seguridad, ¿no? Que tarde o temprano tienen que llegar, porque en muchas medidas, muchas veces, a veces, no, o sea, este activities se construye en ausencia justamente del tejido de redes de apoyo, ¿no? Porque, como tú dices, a veces hay o sea, es tanta imagen, tanta actividad tras actividad tras actividad, porque también, claro, la actividad es la que nos va uniendo, pero también cuando recogemos esa experiencia, como que se van construyendo narrativas en común que pueden trascender, ¿no? Que pueden ir creando amistades de ya en un sentido más hondo, ¿no? Ahorita que te escuchaba, pensaba en la palabra radical, ¿no? Que creo que a mí en lo personal a veces me saca un poco de comezón cómo se utiliza, ¿no? Solo por poner un comentario, ¿no? A veces en un espacio que estamos que se llama Siete Místicas para transitar los tiempos actuales, donde vemos a personajes como Gandhi y Lanza y el propio Gustav Landauer, y estamos viendo como esos personajes como místicos y místicas,
cuando hablo, por ejemplo, de algo de radical, ¿no? O sea, cuando inmediatamente brincan y no hables de radical porque ya es siempre lo de, pero, o sea, y yo siento que radical pues tiene que ver más con esta toma, con este proceso que tú mencionabas, ¿no? Que es acción, reflexión juntos, ¿no? Casi, casi al unísono, con sus momentos diferenciados, por supuesto, ¿no? Pero bueno, por ahí sumo estas palabras, no sé cómo veas. Acción, reflexión, acción. Ah, O sea, sigue una acción. Y la reflexión es una toma de conciencia de lo que realmente pasó, no de lo que creo. Yo estoy en una marcha. Por ejemplo, un caso, tuve contacto con gente de Black Lives Matter y cercana, en todas las protestas del año pasado. Me hablaron incluso una vez desde la misma Portland sobre sus reflexiones de radicalidad de acción. Entonces, tenían el problema de que en sus manifestaciones masivas, tremendas, ubiquemos Portland, donde Trump declaró estado de sitio, etcétera. Portland fue un lugar central en el tema de la protesta. Se metían grupos que se dedicaban a destruir negocios públicos, quemar cosas, etcétera. La línea del Black Lives Matter está profundamente centrada en el tema de la no violencia y la movilización masiva de todos los sectores sociales, además del tema legal y el tema de otras formas de lucha históricas del movimiento afroamericano, desde Luther King y antes. Entonces, su pregunta era, estos grupos que en principio aparecen como los más radicalizados a nivel de una porción de la opinión pública, nos están quitando el arma principal de la no violencia, que es la fuerza moral, porque Trump cada día más y casi gana la elección por eso, no nos olvidemos, los acusa de terroristas y socialistas. El caballito de batalla de Trump fue descalificar al Black Lives Matter como un movimiento terrorista, antifascista, radical, con un muy mal llamado anarquismo y socialista. Entonces, lo que aparentemente parece algo revolucionario, atacar con fuego situaciones, etcétera, la toma de conciencia dice en realidad que está aumentando el riesgo de que Trump se reelija. Entonces, ¿qué? ¿Revolucionario o profundamente conservador en el sentido del cambio social? Y no es por poner etiquetas fáciles, pero son preguntas, no respuestas, pero complejas. Entonces, la toma de conciencia de lo que se hizo es tener observables e inobservables sociales que tengan ciertos conceptos que me permitan ver mejor lo que pasó, no solo desde la emoción chida de que, qué padre, destruí una patrulla de Tucson, pinche Tucson llenos de filonazis que persiguen a migrantes. Sí, esa es una imagen de lo que se observa en la punta del iceberg y te puede entusiasmar, pero si bajas abajo del iceberg y del océano y dices, bueno, pero ¿y qué hace el adversario? Y todos los días Trump recupera puntos, entonces dices, bueno, a lo mejor es el efecto contrario, no es el efecto revolucionario chido, entonces hay que pensar la estrategia. Y como esos hay muchos puntos. Entonces, radical quiere decir ir a la raíz. Es una definición de Marx. Radical quiere decir ir a la raíz, no el fetichismo de tirar más bombas, gritar más fuerte, pintar más paredes, aumentar mejor la madre. Eso no es radical. A veces funciona, a veces no, pero como principio AC no funciona. Lo que funciona es la reflexión de dónde está la raíz del poder injusto, autoritario, obediente de lo inhumano que quiero atacar y cómo atacarla, desde la no violencia o desde otras culturas. Yo no hago catecismo de la no violencia, no me opongo a otros tipos de acción social, nada más que a veces estratégicamente entiendo que pueden o no ser igual de útiles como ellas o ellas pueden decir que la no violencia puede ser o no tan útil en ciertos casos. Son discusiones estratégicas abiertas. Entonces, la clave para que no te agarren en curva
y no te vendan humo por algo real, es también la parte de la historia, pero el análisis estratégico de la raíz de situaciones de inhumanidad y cómo atacarla. Claro, lo que te escucho y lo que me mueve, dime si más o menos va por allí. O sea, lo que estoy, o sea, reflexionando, leyendo también mi propio caminar, es que tiene que ver con el hecho de que, por decirlo en estos términos, ¿no? Digamos que a priori nada es radical, ¿no? Sino que es justamente a partir de esta relación con la realidad. O sea, no es porque tengas un manual y digas, ah, bueno, ¿no? Como en mi manual me dice que esto es lo radical, llámese romper vidrio o llámese hacer una tesis doctoral, digamos, porque hay como estas dos versiones, ¿no? Hay quienes van a defender como la lucha de choque, ¿no? Como lo más radical, y habrá quienes se van al otro lado diciendo, no, pues lo más radical es cambiar las instituciones y producir conocimiento, ¿no? Entonces hay como, digamos, por hablar solo de dos polos, pero puede haber otros, ¿no? Y aquí lo que yo estoy reflexionando es que a priori nada, o sea, a priori de la experiencia, de la realidad, de la acción, nada es radical, sino que justamente en tu relación con lo que realmente está pasando, conociendo la raíz y experimentarla en el cuerpo es lo que puedes ya a posteriori, digamos, referirte a qué sería lo más radical, la acción radical para ejecutar, ¿no? Y organizarse. Total, es buenísimo como lo estás poniendo. O sea, la radicalidad se da por la capacidad de conocimiento, no por el discurso. La capacidad de conocimiento tiene necesariamente el otro gran principio unido al de igualación, que es el principio de realidad. Es la otra, para mí, categoría sagrada del conocimiento, entre comillas. Porque el principio de realidad tiene que tener reflejo empírico, no el empirismo lógico del discurso. Yo soy revolucionario porque estoy con los indígenas, entonces a priori tengo la verdad. Ese tema es tremendamente engañoso y lleva a la larga a la obediencia ciega, aunque sea a Gandhi y a Marcos. La raíz de la inhumanidad en la especie humana está en la obediencia crítica y ciega a la autoridad, aunque la autoridad tenga un enorme peso moral. Es un error gravísimo y es lo opuesto del pensamiento autónomo, que es realmente para mí la base de la cultura de paz y la radicalidad. Fromm le llamaba pensamiento original, creo que se usa mejor hoy la palabra pensamiento autónomo, pero quiere decir pensar con tu propia cabeza y no repetir ciegamente discursos ideologizados que, como tienen ciertas identidades morales relevantes, y que sí lo son históricamente, a priori son verdaderos. Ese es el veneno. Y eso es un tema fundamental, más todavía en la gente joven, que si tú no construyes cooperación, fácilmente haces catecismo, aunque sea catecismo del gandismo o del zapatismo. Ese es el veneno del pensamiento radical, aunque parezca radical. Y te pongo en primer término al gandismo o al cristianismo, si quieres. Entonces, el tema justamente es más complejo porque el principio de realidad exige registros empíricos de lo que pasa, no de lo que yo digo que pasa. Ah, mira estos pinches capitalistas o estos pinches indígenas libertarios del otro lado. No, así es un discurso de empirismo lógico y se basa en la lógica del discurso. No, tiene que haber un reflejo empírico de lo que realmente hay en la base, en la realidad, y no empírico ideologizado, porque un tema de la no violencia es que cualquier parte o identidad humana es humana, no es toda negra ni toda blanca. Entonces tenemos que ser capaces de entrar en la otredad y en las otras identidades y también rescatar puntos de encuentro. Y eso es algo que el Black Lives Matter enseña mucho. No sataniza a la otra parte, ni ideologiza totalmente, sino que busca permanentemente puntos radicales de avance en su lucha, porque saben dónde quieren luchar, dónde está la raíz del racismo. Y ese es un ejemplo muy interesante de lucha, en el sentido de no permanentemente estigmatizar y prejuiciar al adversario o a uno mismo, en parte.
Y tú nombraste rápido una palabra que en lo personal es de las cosas que más alergia le tengo en la vida, que es manuales. En la no violencia, o también a veces en la lucha social, hay muchísima gente que cae en la tentación, uno mismo muchas veces, de trabajar por manuales, tener manuales, protocolos, todo ya predeterminado. Y ese es el veneno de la reflexión autónoma. Nosotros cuando hemos dado toneladas de talleres con todo tipo de identidades, bien o mal, no digo que sean positivos o no, siempre la base inicia por construir un nuevo principio de igualdad, de realidad, perdón, con la gente que está ahí. Porque no se parte de un manual preconcebido de cómo es este tipo de resistencia o lucha contra el racismo, contra megaproyectos. No, se tiene que partir de un análisis de la propia realidad. Y eso cambia totalmente. Pero claro, tener un manual que te diga paso 1, 2, 3, qué hacer, si tienes miedo, haz esto, esto, otro, si tienes esta otra cosa, si quieres tirar una bomba al negocio, haz 1, 2, 3. Ese justamente para mí es lo más opuesto a la cultura de paz y al pensamiento autónomo. Muchas gracias, Pietro. Me hiciste pensar en una amiga, en una querida compañera que por aquí también ya he citado en algún momento, se llama Silvia Cáceres. Ella es una teóloga de la liberación en Perú. Ya una vez nos decía, a nosotros, la realidad nos marca la agenda, ¿no? Como en este principio de realidad que decías. Por acá voy a pasar unos comentarios de Gerardo que nos sigue comentando. Dice, gracias Pietro, porque en grupos en que he estado dan por sentado que lo que hacen es bueno para el otro, pero no se detienen a reflexionar en el cómo reproducimos los sistemas de dominación. Y agrega, incluso grupos autodenominados no violentos. Gracias Gerardo y gracias a todas y todos quienes están por ahí. También recibimos sus comentarios con mucho cariño y mandamos saludos. Y bueno, estamos en la recta final de esta conversación. Perdón, Sí, pasa. Gerardo usa una palabra que, bueno, una cosa casi que un vicio personal, no me gusta banalizar lo que es profundo. En este diálogo tan simple, tú mismo, Gerardo, ahora han usado algunos conceptos que para mí son profundos, por eso no he querido dejarlos pasar por alto. Ya te dije, Gerardo usa la palabra reproducir. Para mí es una de las palabras que puede generar una toma de conciencia y en los jóvenes lo veo mucho, tomar conciencia de lo que mi cuerpo reproduce cada día. Es brutal, es cuando esto queda instalado como un observable en la propia identidad, tu vida va a cambiar, porque el orden social, llámale capitalista, lo que quiera, no se reproduce como un hongo solo, que nace de golpe de la humedad, necesita de nuestros cuerpos para reproducir cada día parte de su inhumanidad. Entonces, una pregunta clave gandiana de la no cooperación o del boicot, entre comillas, es ¿qué reproduzco yo que tengo lo más rápido posible que empezar a dejar de reproducir? Y muchas veces, sin darme cuenta de conciencia, como dice bien Gerardo, reproduzco cosas que en el discurso combato. Una cosa que estoy pensando en el hipotálamo hablando. Si yo hablo demasiado, reproduzco el mesianismo de que Pietro es como el especialista y Elías el que pregunta. Entonces, hay momentos en que a propósito me he parado porque es muy fácil reproducir el mesianismo del catecismo, del que sabe. Y los viejos, que yo no me considero ni para nada viejo, pero los que tenemos más canas, fácilmente el orden social nos coloca ahí. Eso es lo opuesto de lo que he dicho que es pensamiento autónomo. Pero sin darme cuenta, lo puedo fácilmente reproducir y también si tú no me ayudas, hablando lo más posible, yo caigo en eso. ¿Sí me entiendes el problema epistémico? Sí, ahí tenemos justamente eso, ¿no? Es como ir recuperando esta reflexión y lo que decía Gerardo, que a veces, claro, ¿no? Hay como esta polémica, ¿no? Casi, o sea, dicotómica también de polarizaciones enfrentadas ante esta pregunta de qué hay que cambiar primero, ¿no? Uno mismo
o el orden social, ¿no? Y esto es algo que es debate tras debate tras debate, ¿no? Y hay argumentos desde mi punto de vista bastante válidos en ambos lados, ¿no? Hay, por ejemplo, esta crítica a quienes dicen, no, es que primero tenemos que cambiar personalmente, ¿no? Y dejar de reproducir personalmente. Y quienes critican esa visión, pues con buena razón desde mi punto de vista, pues critican como a veces un conformismo o una cierta pasividad, ¿no? Que, como decir, como cierta seguridad, ¿no? Que se quedan allí. Pero también es verdad, ¿no? De cuántas experiencias no tenemos de gente totalmente volcada hacia una exterioridad, por decirlo así, que justamente a nivel micro, y esto creo que pasa muchísimo, sobre todo a nosotros los varones, ¿no? Que estamos luchando una cosa afuera y digamos, en la familia, en la casa, en la pareja, pues somos los que reproducimos más violencia patriarcal, ¿no? A mí me ha iluminado mucho la postura no violenta y que claro, que hablar, siento yo, que hablar de no violencia no es hablar tampoco de un campo homogéneo, ¿no? Inclusive ni siquiera en la misma tradición, es decir, ni siquiera podemos decir que Lanza y Gandhi son lo mismo, ¿no? Pero ya ni siquiera tú, digamos, en las otras que se llamadas no violencias. Pero algo que por lo menos yo he visto en Gandhi y en Lanza es que para ellos no hay tal distinción, o sea, no es como que va, es como una especie de pregunta, ¿qué es primero el huevo o la gallina? Así lo he comprendido yo, ¿no? Lanza del Basto habla de una no violencia, dice secreta, o sea, como secreta, luego dice algo así como compartida y pública, ¿no? Y él habla en las 4 plagas que son simultáneas, pues que no, o sea, y la secreta es algo así como muy tú con Dios, ¿no? Casi, casi lo dice, ¿no? O sea, algo así como que a veces ni siquiera tú te das cuenta, ¿no? Es como el misterio operando en tu interior, por eso es secreta. Luego está claro la que es más, que tú tienes un poco más conciencia, que sería más personal, pero que todavía no llega a un alcance social o digamos colectivo. Y después está la colectiva, ¿no? La pública, pero que son simultáneas, diría Lanza, ¿no? Y a mí eso me ha dado mucha luz ante lo que desde mi punto de vista es una falsa dicotomía, estilo que es primero el huevo o la gallina, si hay que cambiar primero uno o hay que luchar primero. Yo creo que se dan simultáneas. No sé Claro, cómo tú has vivido eso. muy bueno. Fíjate, sin ponernos de acuerdo, hay más, pero hemos tocado cosas centrales que ni se me ocurrían. Pero es lo lindo de pensar en voz alta, que de algún modo estamos operando, ¿no? Pensar es operar. Ok. Entonces, fíjate, una frase que, bueno, primer tema, no violencia va escrito todo junto, no con guión, porque es una palabra que se presta, que no es, a mí no me gusta la palabra, pero está instalada, se presta mucha confusión y no es que está opuesto al tema de la violencia, sino que usa otro tipo de violencia moral, epistémica, reflexiva, para tratar un cambio en la otra persona y en la situación social que nos rodea. Usa otro tipo de armas muchas veces, ok, pero busca el cambio social y no solo que no haya violencia. Es algo mucho más profundo, es una cultura amplia, decía Gandhi, antigua como las montañas. A lo mejor exageró un poco, pero es una cultura humanizante. Ahora, una frase importante de lo que dijiste, que la uso mucho. Hasta el día que nos moramos, no vamos a acabar de conocernos a nosotros mismos. Entonces, hay una trampa muy grande de la posmodernidad, del New Age, de este estadio eh, del orden social y muy asociada también al neoliberalismo. Conócete a ti mismo y hasta que te conozcas vas a poder cambiar algo afuera. Okay. Se opone a una trampa de la modernidad que es tienes que buscar que la sociedad cambie, que haya más justicia, porque si no, ¿tú qué vas a hacer y cómo vas a vivir? Son dos polos del péndulo que han llevado a enorme enajenación, pero el que está ahorita vigente es el que hay si vas a un Sanborns o una tienda de autoservicio donde hay 150 libros sobre conócete a ti mismo. Y la cantidad de autores que, también en lo empresarial, no solo en lo espiritual, que se han hecho multimillonarios vendiendo humo
con todo tipo de tentaciones y de música y de cosas New Age o algo, es escandaloso. Es un gran negocio. Perfecto. No quiere decir que todo sea negativo. No quiere decir que la base incluso de Gandhi o de la espiritual no sea el autoconocimiento. Pero hay un detalle epistémico que es muy importante y que, bueno, seguramente excede esta charla, pero da para mucho y es lo que hacemos en talleres. Y es así. Te lo digo como provocación. No lo aceptes, pero es así. Más del 95% de lo que dices cada día, alguien lo puso en tu cabeza y tú lo repites sin darte cuenta de quién lo puso. O sea, el orden social, que es ese que pone en tu cabeza cosas e ideas preconcebidas a través de mecanismos de obediencia ciega por afecto, por autoridad, por afinidad intelectual, por espiritualidad o por cuestiones afectivas corporales, sexuales, lo que sea, es una máquina de construir pensamiento dependiente y obediente en las personas, disfrazado, como dice Fromm, de la ilusión de la individualidad. Aconsejo mucho leer el texto de Fromm del miedo a la libertad, el capítulo de la ilusión de la individualidad, porque es el ABC del orden social en mucho de lo que vivimos. Porque la gente cree que es chingona y que hace lo que quiere y que no rinde cuentas a nadie y nunca ha sido tan libre como ahora, y en cambio en muchos aspectos nunca hemos sido tan obedientes y disciplinados como ahora. Disciplinados en sentido de disciplinamiento, no de disciplina espiritual o de lucha social, diría Gandhi. Disciplinamiento. Sin embargo, nos creemos unos chingones que no obedezco a nadie, no le digo a mi mamá que hora vuelvo, hago lo que quiero, a mi jefe aquí, soy autónomo, trabajo solo. Falso, completamente falso. Más del 95% de lo que hago cada día responde a órdenes del orden social que no conozco, pero que operan. Entonces, en ese sentido, es muy importante la clave, conocer cómo el orden social construye nuestro pensamiento y disciplinamiento. Porque si no, creo que soy algo, el último grito de la revolución, y en cambio puedo ser el grito más acabado del conservadurismo, sin darme cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado y claro, esto no quita nada del autoconocimiento, pero para tener un autoconocimiento más profundo hay que conocer con claridad cómo el orden social opera en nosotros. Esa es la clave de los procesos de formación y de los trabajos con jóvenes o de luchas sociales, resistencias que hacemos en general y que necesitamos para entendernos a nosotros mismos. Porque Sí. tú y yo y cualquiera estamos igual de sujetos a esa presión del orden social como el que vende refrescos en la esquina o el que tortura en la dirección de seguridad, ¿no? Sí, Nadie está exento. nadie, totalmente, Pietro. Mira, justamente me hiciste recordar, estoy leyendo un librillo donde citaban, y solo para que vean quienes nos están por acá escuchando algo que a mí cuando lo leí se me hizo muy interesante. Esto es un texto escrito en 1972, o sea, ya llovió, ¿no? Sobre publicidad y medios de comunicación, es decir, hace 50 años era muy distinta la publicidad de los medios de hoy está, digamos, multiplicado a la millonésima, ¿no? Y esta es un estudio que preparó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado para la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, es decir, no necesariamente un espacio crítico, ¿no? Es decir, fíjense lo que dice, y cito, la publicidad financia los medios de comunicación y estos difunden y crean una opinión pública abstracta que poco a poco va sustituyendo a los valores provincianos. Es un hecho que la radio, la televisión y los periódicos modernos eliminan barreras regionales, obligando a las personas a adecuar su conducta en relación a una opinión pública abstracta, en lugar de sentirse afectados únicamente por la acción directa, personal, de quienes componen el medio en que se desenvuelven, ¿no? Es decir, esto no lo están escribiendo
en modo de crítica. Digo, nosotros lo criticamos, pero aquí lo están diciendo como un dato del cual se están valiendo, ¿no? Como rescatando esto de que el 95% yo estoy totalmente de acuerdo. Quiero rescatar dos comentarios de Patricia, ¿no? Que nos dice qué profundo está esto, aunque no comprenda del todo, me hace pensar cuánta gente vivimos en la incoherencia. Decirte solamente, Patricia, que también no es como que nosotros comprendamos mucho, pero estamos justamente en pensando en voz alta. Y después nos dice, incluso he llegado a pensar tristemente que un bebé desde sus primeros días ya tiene todo un mundo predeterminado, ¿no? O por lo menos, ¿no? Diría yo que la sociedad espera algo y ya quiere como asumirlo y construirlo, ¿no? Estamos, querido Pietro, en la recta final. Lo que dice Patricia, la última frase, es verdad a medias. Y el bebé, igual que nosotros, entra en un orden social donde su cuerpo inmediatamente es disciplinado a través del castigo, la obediencia y una serie de valores sociales, normalizados, pero no por eso humanizantes, ¿no? El tema del castigo y la obediencia. Pero, y aquí está la clave de la cultura de paz y la no violencia, en la medida que puedo empezar a tomar conciencia de eso, en una forma de igualación y no ideologizada, puedo ir lentamente luchando, liberando espacios de mi cuerpo de libertad y construyendo una realidad más humanizante, no solo para mí, sino para otras y otros. O sea, no hay que caer en el desánimo y el fatalismo. Eso es el tema de la lucha. Hay que luchar contra ese disciplinamiento, pero para luchar se necesita conocimiento de cómo opera, no un discurso ideológico de valores, ¿no? Que te deja sin saber qué hacer. Sí, sino justamente esto que mencionabas como el principio de realidad, ¿no? Y todo el aprendizaje que viene de eso, ¿no? Por eso también tan importante, ahora entiendo mejor también la apuesta tuya y de la colectiva, ¿no? Por todos los procesos de formación que justamente como tú dices, ¿no? Quizás ahí, una anécdota, ¿no? Recientemente me tenía que escribir unas pocas líneas sobre la importancia de la formación en humanidades y yo decía, bueno, también la importancia de la deformación en humanidades, ¿no? Porque también, ¿qué es entendido por humanización, ¿no? Porque llegó un momento en la historia que humanización era igual, por ejemplo, a desindianizar, o era, por ejemplo, blanquear, ¿no? O era etcétera, ¿no? Y entonces también cuánto tenemos, o sea, cuánta chamba hay en este proceso o de una formación más humana que también nos ayude a purgar como muchas cosas no humanas o inhumanas que en el fondo se nos presentan como la verdad de lo humano, ¿no? Porque justamente creo que esa es o sea, parte de un esquema de obediencia y de adoctrinamiento tiene que ver con que te convencen o por medio de procesos y rituales institucionales a que eso es la verdad, o sea, que eso estás cumpliendo tu cometido. O sea, porque ¿sí? No, tú. Que decía que ningún proceso de adoctrinamiento o sea, que te mete a la obediencia ciega y a crítica, abiertamente te va a decir que lo que quiere es joderte la vida, ¿no? Te va a decir que te quiere dar un bien, ¿no? Es por tu bien, esa es la gran trampa. Y mucha de la inhumanidad también entra por los afectos. Gente que te quiere mucho, la abuelita que te ama, que te lleva a misa todos los domingos y te compra un helado en el parque, te dice, no te juntes con el vecino, ves que anda tatuado, o ves que usa aretes, oye, no te juntes con Manolito, se mete gente rara a su casa, escucha música que hace mucho ruido. Esa abuelita te ama, ella va a estar en el cielo, tú y yo en el infierno, pero esa abuelita te está inyectando el estigma social, el prejuicio, sin darse cuenta, porque el poder en el orden social no es neutral y te lleva a un pensamiento normalizado de cosas muy inhumanas. Y de los temas claves de la no violencia y la cultura de paz es la ley. Si tú
tomas la ley como algo sagrado que sustituye a Dios en el siglo XIX, cometes un error gravísimo, porque entonces caes en una obediencia ciega a algo que muchas veces responde a intereses legalistas políticos, sociales y de otros tipos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y ese es un tema ahora, por ejemplo, muy actual en México, porque en nombre de la ley claramente se ataca situaciones que se vetan reformas en el campo energético que ayudan a la mayoría de la población en nombre de un legalismo judicial, de juez. Pero también en nombre de otro legalismo se dice que porque alguien como Salgado Macedonio no tiene una denuncia penal, entonces puede ser candidato. Son enormes contradicciones sobre el uso de una misma herramienta de disciplinamiento social que es la ley. En un momento me sirve y digo que es una manipulación de un juez y tiene razón, y en otro momento me sirve y digo vamos a seguirla porque mi candidato violador puede seguir. Entonces, esa es la obediencia ciega que hay que tener mucho cuidado, que está normalizada, porque la inmensa mayoría no nos damos cuenta. Claro. Y me hace pensar, y bueno, ahorita voy a sacar unas preguntas o comentarios acá de que nos han compartido. Me hace pensar que también, desde mi experiencia o mi sentir, no sé también cómo veas eso, que la no violencia, aunque tiene muchísimo de pragmática, no se reduce a pragmatismo, ¿no? O sea, hay ciertas cosas hondas, ¿no? O sea, porque también está muy en boga esto, ¿no? Sobre todo en las luchas políticas, en cuestiones de, bueno, yo voy a sostener X o Y cosa, decreto o cuestión, porque estratégicamente sirve, aunque en el fondo crea o sepa que en el fondo no, es que no quiero ponerle las palabras morales de está bien o está mal, ¿no? Pero que en el fondo no va, ¿no? Y creo que eso se da mucho y desde un sentido meramente pragmático, pues claro, ¿no? O sea, pues lo que dé fruto, pues dalo, pero ¿qué frutos, no? O la famosa pero es que sirve, bueno, ¿sirve a qué y a quién sirve realmente, no? Quisiera, Claro, antes de sí. pasarte la palabra, Pietro, solamente sumar nos dice de nuevo Gerardo que si te acuerdas cuando ibas a su pizzería de Cuernavaca enfrente de la catedral, Claro. y también Andrea desde Zacatecas dice súper interesante, menos mal que se queda grabado para seguirle y nos desde Zacatecas. Te escuchamos, Pietro, de estas últimas cosas. Tenemos que ir cerrando, perdón si voy como ir aterrizando, pero te escuchamos. Es el peligro entre amigos, que como se crea una situación, como estamos operando y no solo echando rollo, aunque la operación sea equivocada o no, no es un tema de bien o mal, la pasión, ¿no? Si no hay pasión y no hay pasión por conocer, pues a dónde vamos, ¿no? Solo breve, es así. Eh, la no violencia con guión se ha usado mucho como una forma de lucha social y es legítimo. Yo fui a aprender en el año 88 de la campaña de Cloutier en el PAN, siendo que el PAN sería el extremo de mi pensamiento político-social. Fui a aprender de las acciones de no violencia que hizo el PAN en el 88. Y muy bien, y lo valoré. Luis Álvarez después hizo un ayuno, no antes, en el 84, hizo un ayuno en el kiosco de Juárez o de Chihuahua porque le robaron la elección. Luis Álvarez, Luis H. Álvarez, que luego combatió al zapatismo décadas después en su puesto de la Comisión de Pueblos Indígenas. Entonces, la no violencia es una forma de lucha social desde un enfoque que tiene que ver con un tipo de acción directa. Se está usando ahora, por ejemplo, en un lugar muy importante que es Myanmar, ex Birmania, hay una gran revolución en curso, muy importante. La no violencia también se usó por el gobierno del DF con las vallas que puso contra la protesta feminista, algo que para mí fue totalmente correcto y es mucho mejor que poner granaderos y lanzar otras cosas. Es una acción no violenta en parte que podrá o no gustarte, pero no hay que ideologizarla ni verla en el símbolo. No, que el gobierno permite feminicidios y coloca vallas. Esa es la estupidez reflexiva generalizada. Es una acción de no violencia para evitar que aumente la espiral de la violencia destruyendo Palacio Nacional.
porque el adversario también lucha. La derecha, Cloutier, lucha. Y otros grupos de izquierda, Black Lives Matter, también luchan. Y no hay que tener miedo ni vergüenza y a veces, y muchas veces, usan tácticas no violentas, con guión. Pero hablamos hace un rato que la no violencia en la forma que tal vez tú y yo entendemos, diría Gandhi, es la máxima forma de la espiritualidad en la vida, de la ahimsa, del no dañar a ningún ser vivo. Entonces la no violencia es una forma de vida. Gandhi hablaba de votos, tenían 11 votos en sus ashram, etc. Entonces no es solo una práctica pragmática para avanzar en una causa que yo considero justa, aunque otro sector social considere injusta. No, es una forma de vida. Y uno de los puntos, y quizás este es un buen punto de conclusión en el sentido profundo, es así. Una de las cosas más, bueno, la frase capital es desobediencia debida, junta, no debida con B chica, sino con B larga, a toda orden inhumana. Esa es la gimnasia diaria, desobedecer todo lo que deshumaniza a otros y a mí. Pero una herramienta clave es esta: el fin no justifica los medios. Los medios ya son un fin. Los medios son una semilla y si una semilla está podrida no puede nacer un buen árbol. Entonces, en la práctica pragmática, el fin y los medios tienen que ir acordes. No puedo hacer una acción no violenta para liberar a Lozoya, ¿no? O para que se sigan robando la energía eléctrica del país. Pero tampoco puedo hacer una acción no violenta para que Salgado Macedonio sea candidato, porque el fin está opuesto a los medios. La acción puede ser buena, pero sí puedo hacer una acción no violenta para que no destruyan Palacio Nacional. Eso yo no lo veo negativo en sí mismo. Y no es una acción no violenta contra el feminismo, es contra la destrucción de un espacio público que creo que no ayuda en nada a nadie. ¿Se entiende? Son reflexiones, da para mucha discusión, sé que es polémica, y bueno, así se construye el conocimiento, ¿no? Pensando en voz alta. Claro, Pietro. No, pues muchísimas gracias. Creo que justamente de eso se trata, ¿no? Y eso nos encanta aquí en Amanecer, que es esto, ¿no? De la reflexión, de la posibilidad de ir compartiendo distintos modos de sentir, pensar el mundo y de habitarlo, ¿no? Y la sesión de hoy, pues, fue magnífica. Te agradecemos muchísimo con estas últimas, esta última diferenciación que nos invitas a pensar en serio y llevar a fondo entre la no violencia con guión y la no violencia sin guión, ¿no? Creo que da para muchísimo, que esperemos que quienes también están como trabajando esos temas también nos comenten sus puntos de vista, sus intereses. Y bueno, pues invitarles a que sigan también, pues Pietro de pronto escribe algunas cosas por ahí en Desinformémonos. Acá en el blog Amanecer vas a ser siempre muy bien recibido, Pietro. Ya me imaginé algunas otras, incluso ya con más personas, pensando en voz alta sobre algunos temas que hemos tocado el día de hoy. Sería como muy bonito. Pues no sé si quieras decir alguna otra cosa para despedirte. Solo agradecerte y regresando a cómo empezamos la charla con la palabra amistad, sí, una cosa breve de que, lo dije rápido, la amistad marcó mi vida al inicio porque los amigos sustituyeron en parte mi figura paterna y me enseñaron a amarse incondicionalmente hasta el día de hoy, aunque sean parte de otra vida que tuve en otra tierra que se llamó Uruguay y que es parte de mi vida actual, pero ahora los amigos de México también me marcan y me enseñan. Y para la gente joven o alguna cosa que pensé desde el inicio, el mayor experiencia de amistad en mi vida fue con mi esposa actual, que es la misma desde hace 38 años, Miriam, porque yo antes de casarme fui muy amigo, muy amigo, y es algo que a nivel pareja puede funcionar o puede no, pero en lo personal es algo que yo he vivido y me ha ayudado mucho a caminar feliz y con energía
en pareja, aún con enormes diferencias de carácter, de formas de ver cosas en la vida, pero sobre todo con una enorme amistad y cariño de fondo, ¿no? Es una pequeña cosa que marcó mi vida con la mayor amistad que es la de mi esposa, ¿no? Wow, muchísimas gracias, Pietro. Qué bello y qué modo Sí, pues ya no quiero decir de concluir porque creo que estas cosas nunca concluyen, pero qué bueno de llegar a este clima. Pues nos despedimos de todas y todos. Gracias a quienes estuvieron viendo, comentando. El video se queda grabado. Lo vamos a subir a YouTube. Te lo mando, Pietro, para que tú también puedas hacer con él lo que mejor consideres. Y bueno, sí. pues mandarles un abrazo a todos y a todas. Hasta luego. Mucho